¿Qué tal? Muy buenas noches, te saluda Genaro Lozano, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión me acompaña en el estudio el embajador Claude Heller. Vamos a hablar de Naciones Unidas, los retos al multilateralismo, sobre todo en temas como derechos humanos y armas nucleares. Así que ya lo sabes, no te vayas, comenzamos. Gracias por acompañarnos esta noche en Foro Global. Como te comentaba, me acompaña el embajador Claude Heller. Él es diplomático mexicano, internacionalista por el Colegio de México, maestro en Historia y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. Claude Heller ha desempeñado sus labores diplomáticas como embajador en países como Suiza, Japón, Francia y Cuba, y ha sido representante permanente de nuestro país ante Naciones Unidas en Nueva York y en Viena, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también en París, y la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C., o sea, todo un peso pesado del mundo del multilateralismo. ¿Cómo estás, Claude? Bienvenido. Muchas gracias por esta amable invitación, es un placer. Al contrario, yo desde hace mucho tiempo quería que vinieras, pero tu agenda no lo había permitido. Y finalmente aquí estás. Empiezo siempre con preguntas personales. ¿Cómo decides convertirte en diplomático? ¿Qué te lleva del Colmex a decir, yo me quiero dedicar a representar a México en los organismos multilaterales o donde se pueda? Siempre tuve una gran pasión por las relaciones internacionales, sobre todo proviniendo de una familia que había vivido intensamente el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y mi curiosidad por la historia, por la diplomacia y por la política internacional me llevó casi naturalmente a estudiar relaciones internacionales y posteriormente, después de una carrera académica o paralelamente, a involucrarme en las actividades diplomáticas, ingresando al Servicio Exterior Mexicano. Oye, de toda tu trayectoria, ¿qué es lo que más te ha gustado? Estar representando a nuestro país en organismos complejos como la Organización de Estados Americanos, de repente cuando hay crisis, por supuesto, en el hemisferio occidental, o una relación bilateral como Japón, por ejemplo. ¿Cuál has disfrutado más, lo multilateral o las relaciones binacionales? Yo creo que he tenido la suerte en mi carrera de conocer los dos ámbitos. En un principio tuve gran predilección por los asuntos multilaterales, muy atraído por Naciones Unidas, por las relaciones interamericanas, pero luego también aprendí a conocer la importancia que tiene una relación bilateral, además habiendo estado en sitios tan privilegiados y relevantes desde Cuba, Japón, Austria y Francia, digamos. Toda la gente que trabaja contigo y que yo tengo el gusto de conocer también siempre te recuerda con mucho cariño, como un gran maestro también y como un excelente mentor. Oye, yo te quisiera preguntar también, el Colegio de México, ¿qué significó para ti? Sobre todo una institución que ha dado a México muchísimos diplomáticos importantísimos. Yo creo que una visión muy integral de las ciencias sociales, porque no fue el estudio en el Centro de Estudios Internacionales, pero propiamente dicho de la diplomacia, sino una excelente formación en ciencia política, en sociología, en la introducción al derecho internacional. Entonces yo creo que fue un excelente marco para tener una visión amplia del mundo y de las distintas disciplinas que implican la actividad diplomática, la actividad de cualquier internacionalista. ¿La academia nunca te ha llamado? Pues sí, porque fui fundador de la generación fundadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, cumplí responsabilidades académicas y siempre a lo largo de toda mi trayectoria nunca dejé de escribir, de dar algunos cursos, de impartir conferencias. Oye, los derechos humanos están hoy en día y siempre lo han estado, ¿no? Digamos que son uno de los temas recurrentes en el sistema multilateral y hay por lo menos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tuvo una reforma reciente, 2006 me parece que fue, pasó de comisión a consejo, y que todo el tiempo tiene o enfrenta, digamos, a retos como los Rohingya ahorita y lo que están viviendo estas poblaciones en Myanmar, pero también al mismo tiempo la llegada de un presidente como Donald Trump, que tiene cierto desdén hacia los organismos multilaterales. Quisiera preguntarte si ves justamente con la decisión del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el príncipe Al-Hussein, de no buscar un segundo mandato, si lo ves como una lectura precisamente de este escenario geopolítico y de la adversidad con un presidente como Donald Trump. Yo creo que estamos viviendo en una era en que
estamos conociendo importantes retrocesos en materia de derechos humanos, tanto por lo que sucede en el exterior, es decir, en los conflictos mismos que está viviendo el mundo. Para no ir más lejos, estamos conociendo guerras, crisis humanitarias sin precedente, para decir el caso, por ejemplo, de Siria, en que la comunidad internacional ha demostrado una incompetencia y incapacidad de asumir un conflicto tan dramático que ha costado cientos de miles de vidas, pero al mismo tiempo situaciones como la que mencionábamos en el caso de Myanmar con la población rohingya, ¿no? Es decir, es un proceso de retroceso porque también el avance del autoritarismo, del populismo, ha ido en merma del cumplimiento de las obligaciones internacionales por los estados. Mencionabas una gran transformación que se daba en 2006 al transformarse la Comisión en Consejo de Derechos Humanos, y ello se suponía que el Consejo iba a escapar, digamos, de los defectos que habían marcado a la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo en la selectividad, la politización. Hoy estamos cayendo nuevamente en un proceso de politización de los foros de derechos humanos, que son el reflejo de la polarización que se está viviendo a nivel internacional. En cuanto al alto comisionado, sin duda, ser alto comisionado de los derechos humanos es uno de los puestos más impopulares posibles, en virtud de que no es para congraciarse con los estados, sino para tratar de impulsar el avance de los derechos humanos. El actual comisionado, el príncipe Raid, como lo mencionaba, Said, precisamente ha optado pues, por ya no perseguir un segundo mandato. Hay quien dice, bueno, de hecho la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, se refirió a este consejo que tiene su sede en Ginebra, dijo, pues ese consejo pues, a lo mejor ni funciona, tiene ahí algunos miembros que violan derechos humanos, ¿no? Y de hecho hubo una reforma, digamos, de la comisión que tenía 50 y tantos miembros y se pasó a 47, electos por la Asamblea General por voto secreto. Como bien mencionas, el tema de la política y la politización se ha dado también ahora en este consejo. ¿Tú coincidirías con esta lectura de la representante Haley de poner más bien una selectividad mucho más fuerte y de decir, a ver, países que estén respetando derechos humanos sí podrían estar en esta comisión, o por qué en este consejo, por qué deberían de estar países como China, que tiene, digamos, algunos señalamientos en torno a sus derechos humanos, Pakistán, incluso México, por supuesto, Qatar y otros más? Pues yo creo que no hay ningún estado que sea exento, que esté exento de acusaciones en distintos grados de violaciones de derechos humanos. Un elemento que creo que es muy importante señalar es que con la creación del Consejo se introdujo el llamado examen periódico universal, que significa que todos los estados miembros, los 193 estados, deben de pasar por este examen periódico universal, y eso le da un trato en pie de igualdad a todos los estados, y eso creo que es un elemento muy, muy importante, ¿no? Ahora, este examen periódico universal implica que van in situ investigadores o gente de Naciones Unidas a revisar cuál es la situación de derechos humanos en todos los países, emiten un reporte con recomendaciones. ¿Son obligatorias? Hay que tener en cuenta que los llamados procedimientos especiales son de carácter un poco distintos. Hay relatores especiales temáticos, como por ejemplo los relatores sobre la tortura, sobre discriminación racial, sobre la desaparición forzosa, de los que son relatores por país, es decir, que en cumplimiento de una resolución aprobada por el Consejo tienen que emitir algún tipo de informe. Son recomendaciones, pero lo que se esperaría fundamentalmente es de que los estados hagan caso de estas recomendaciones. Creo que uno de los problemas que estamos enfrentando hoy en día es cierta reticencia de estados a someterse al escrutinio internacional, a no cooperar con la Oficina del Alto Comisionado, a no cooperar con los órganos de tratados. Y otro aspecto que creo que es sumamente relevante es que es la enorme brecha que existe entre las normas internacionales de derechos humanos y su aplicación en el terreno. Me explico. Está muy bien adoptar leyes, por ejemplo, para sancionar la tortura, la desaparición forzosa,
pero lo que importa es la implementación. Es decir, y creo que hay esta enorme brecha que estamos viendo entre norma y realidad que preocupa mucho, pues, a la Oficina del Alto Comisionado y a quienes también integramos órganos de tratados de derechos humanos. Precisamente creo que es un problema que hay entre los estados nacionales también, ¿no? Que tienen unas constituciones de repente preciosas que garantizan el derecho a la educación, a la salud, al techo, a todo, y que evidentemente la instrumentación no llegan a convertirse en realidad. ¿Qué se podría hacer para, de cierta manera, fortalecer este sistema de derechos humanos multilateral? Porque está la crisis en Venezuela, como ya mencionábamos, está la crisis en Siria, que ya habías mencionado tú, está también la preocupación por la violencia en Centroamérica y en México derivada del crimen organizado y la lucha contra el narcotráfico, los Rohingya, Corea del Norte y todos estos países que, entre comillas, juegan en el escenario internacional, reciben estos relatores, abren de repente sus puertas, pero la situación no mejora. ¿Cómo se le podría dar más dientes o necesitaría más dientes el Consejo para poder emitir recomendaciones que sean en efecto acatadas por sus Estados miembros? ¿Cómo, si tú tuvieras la posibilidad de reformar este Consejo, qué harías? En primer lugar, yo creo que hay situaciones de derechos humanos que van mucho más allá del Consejo de Derechos Humanos o de los órganos de tratado. Son temas que son relevantes para la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero las grandes crisis internacionales, pues, estamos viendo una parálisis, porque hay una parálisis dentro del Consejo. Exacto. Y no se ha logrado, pues, avanzar en muchos de estos temas y no hay consecuencias reales de la acción de los órganos internacionales. Yo creo que si nos vamos al terreno de las violaciones de derechos humanos o lo que pueden hacer distintos órganos, yo creo que hay que tener en cuenta de que no solo emiten recomendaciones, sino que pueden hacer investigaciones en el terreno. Pero también hay algunos órganos de tratado, como es el caso del Comité contra la Tortura, que cuentan con instrumentos complementarios que apuntan a la prevención. Es decir, a la Convención contra la Tortura siguió posteriormente el protocolo facultativo que al entrar en vigor implicó la creación de dos mecanismos. En primer lugar, el Subcomité contra la Tortura, con un subcomité de expertos, con el derecho de acceder a todas las instalaciones, todos los centros de detención en un país. En la medida en que el país que ratifica el protocolo acepta estas visitas. México incluso ha tenido 2 visitas del Subcomité contra la Tortura, la última fue en diciembre de 2016. Pero la otra también es el mecanismo nacional designado para justamente la prevención de la tortura. En el caso, por ejemplo, de México, ha sido hasta hace poco la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ya se creó específicamente un mecanismo nacional de prevención. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque son instrumentos que ayudan a la prevención y que no se repitan, digamos, situaciones que han sido críticas. Se trata de contar con instrumentos que fomenten realmente una cultura de derechos humanos. Es un gran desafío, pero que implica un compromiso del Estado, de la sociedad civil y del cumplimiento de los compromisos que los estados asumen al adoptar, ratificar una convención o un tratado de derechos humanos. Claro. Déjame hacer una muy breve pausa para regresando. Retomamos el tema de la Comisión contra la Tortura, porque tú has sido parte de esta, has estado trabajando también ahí muy intensamente, para que nos cuentes un poco más precisamente de los alcances de esta comisión, qué sigue para ella, y para que retomemos el tema también de tu otro expertise, que es justamente desarme nuclear. No te vayas, regresamos después de esta pausa a esta conversación con el diplomático y académico Claude Heller. Esto es Foro Global. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Foro Global, en esta conversación global de viernes con el diplomático Claude Heller, internacionalista académico del Colegio de México. Querido Claude, estábamos hablando sobre el trabajo y las dificultades para el sistema multilateral de derechos humanos con todos los retos que hay ahorita en el mundo, y mencionaste el tema del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, de alguno de sus logros. Hay que decir, un pasito atrás, tú eres integrante de este comité desde hace 2 años y te quedan otros 2 trabajando ahí, ¿no? Así es. ¿Cómo te eligieron? ¿Por qué decidiste estar? ¿O cómo fue? ¿México te propuso?
y digamos cuáles han sido tus labores allí y cuál dirías que es el trabajo más importante que ha hecho este comité en el tiempo que llevas tú trabajando ahí. Sin duda, a lo largo de mi trayectoria diplomática siempre estuve muy vinculado al tema de los derechos humanos y de hecho tuve el privilegio de contribuir en distintos momentos a la adopción de importantes convenciones. Presidí el grupo de trabajo que aprobó, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, así como de otros instrumentos. Era embajador ante la OEA cuando México aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el Consejo de Seguridad, de los 2 años de nuestro mandato en el Consejo de Seguridad, también me tocó colaborar en aspectos muy específicos. Durante 7 años fui representante de México ante la Comisión de Derechos Humanos, también fui miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. Y es en función pues de mi sensibilidad hacia el tema, mi experiencia en que se me invitó a ser candidato. Quisiera recordar de que cuando uno ingresa a un comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, uno lo hace como experto independiente. Yo ya no trabajo para el Estado, retiré en 2014, y creo que es muy importante también que en estos comités participen expertos que han tenido la experiencia pues de distintos ángulos del tema de derechos humanos. Claro. Y en ese sentido, pues mi labor que en el comité creo que ha sido una labor apreciada por ser constructiva. Yo creo que los órganos de tratados como el comité no son tribunales ni son organizaciones no gubernamentales. Son instrumentos de cooperación que deben de trabajar con los estados si se quiere lograr un impacto real en el terreno, mejorando la situación de los derechos humanos. Y esa es la importancia del CAT, de este comité. Hay que recordar que la Convención contra la Tortura es una de las que goza de mayor representatividad. 162 estados son estado parte, y esto pues le otorga un peso relevante, siendo además la tortura, los malos tratos se encuentran al centro de las violaciones de derechos humanos. Y es un problema, un desafío enorme para muchas de las sociedades. No es un problema de temas de desarrollo, sino que lo hemos visto sobre todo a partir de la lucha contra el terrorismo, a partir del 11 de septiembre de 2001, la importancia de que se preserven los valores fundamentales y los valores de derechos humanos. Estoy leyendo un libro que se llama Cómo mueren las democracias, y precisamente pone uno de los riesgos a las democracias ahora en el siglo XXI, ya no a los golpes de Estado que se daban tradicionalmente a lo largo del siglo XX, sino ahora a la llegada a través de las urnas de personas que evidentemente violan los derechos humanos, de personas que se convierten en autócratas, y de riesgos como el terrorismo internacional o el combate a las drogas, ¿no?, que estamos viendo también en muchas partes de América Latina y que se mezclan perversamente con esto, e incluso también el desplazamiento de personas con coyotes y digamos, la movilización de personas a través de otros que se encargan de movilizarlos entre fronteras, ¿no? El tráfico de personas. El tráfico de personas, exactamente. Oye, y qué bueno que menciones que en efecto eres un experto independiente y que trabajas justamente en aras de mejorar esta situación en el mundo y ya no solamente pensando o la identidad de México, ¿no? Oye, el tema de nuclear, el tema nuclear que también estuvo presente en el discurso del presidente Donald Trump del Estado de la Unión, ha estado a lo largo del año pasado también en estas amenazas entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte. ¿Ves a Corea del Norte como un riesgo nuclear para la seguridad internacional en este momento, o hay otros? Porque hay Pakistán, por ejemplo, un estado nuclear también, la India también, que cada rato también de repente tienen conflictos. ¿Está exagerando Donald Trump el riesgo de Corea del Norte, o sí hay que hacerle caso? Yo veo en primer lugar que el riesgo fundamental es la existencia de las armas nucleares. Ese yo creo que es el punto de partida, y lo más preocupante es que el andamiaje jurídico de tratados relacionados con el desarme que fueron negociados en los 60, 70, hoy se encuentran muy en cuestión. Y es sobre todo el caso del Tratado de No Proliferación Nuclear.
que creo que está viviendo una crisis muy severa, dado que sus tres pilares fundamentales entre el desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear no son vistos, ni percibidos, ni manejados de manera equilibrada. Sin duda, al hablar de Corea del Norte estamos hablando de un riesgo, pero que no puede ser resuelto por el uso de la fuerza ni por el recurso al arma nuclear. Es muy importante señalar este riesgo y la necesidad, digamos, de una aproximación diplomática a esta solución sobre el particular. Creo que ese es el punto central. Hay que recordar que el caso de Corea del Norte tiene una larga carrera nuclear, en el sentido de que abandonó en 1993 el Tratado de No Proliferación, desarrolló un problema nuclear, pero también desarrolló un programa balístico, que es lo que lo hace mucho más peligroso en ese sentido, además tomando en cuenta que estamos frente a un régimen que es impredecible. Sí. Pero yo diría que no es la única preocupación que tenemos. En Asia mismo tenemos tensiones en las relaciones entre India y Pakistán, que son poseedores de armas nucleares, tensiones fronterizas entre India y China. Y en otras zonas, pues tenemos el caso del Medio Oriente. Si estamos hablando de potencias nucleares, de países poseedores, de manera reconocida tenemos a 9 países, no solo los 5 estados o los miembros del Consejo de Seguridad. Ese es un tema, yo creo que muy relevante. Pero yo creo que también hay un aspecto que es muy importante, además de prevenir la no proliferación, es el hecho que las potencias nucleares no han cumplido con sus obligaciones del TNP, sobre todo del artículo 6 relativo a la necesaria conducción de negociaciones que tiendan a reducir arsenales y tiendan hacia el desarme nuclear. Lo vimos el año pasado se adoptó un tratado de prohibición completa de ensayos de armas nucleares. No participaron los P5 y otros estados, pues lo que le quita pues cierta fuerza a este tratado. Pero yo creo que el punto en este momento culminante, y ayer Trump lo mencionaba en su intervención, la necesidad de que Estados Unidos siga modernizando sus arsenales para mejorar su disuasión nuclear. Y el hecho es que las potencias nucleares no han abandonado el valor, no han renunciado al valor de las armas nucleares como un factor de disuasión en sus doctrinas. Justo te iba a decir, porque tú decías, un mundo con armas nucleares es lo que hay que evitar. Un poco también ese fue el mensaje de Barack Obama cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos. El discurso de Praga. Exactamente, prometió un mundo sin armas nucleares que no logró cumplir. Llega Donald Trump y ahora está hablando de mejorar el arsenal nuclear y tal vez de armarse más. Con esta otra fuerza que está ahí, con este tratado que intenta proscribir todas las armas nucleares y demás. Pero en efecto hay quienes creen que las armas nucleares han sido un factor de estabilidad para el sistema internacional por el tema de la disuasión, por el tema del Mutual Assured Destruction, ¿no? De que si tú tienes armas nucleares y nos atacamos, todos nos vamos a morir. Entonces nadie las quiere usar por eso en ese sentido. ¿Cómo convencemos a los demás de lo que México se convenció hace muchos años de que era mejor tener un mundo sin armas nucleares? Y precisamente cuando están estas fuerzas ahí, como Donald Trump por un lado, y también Vladimir Putin con sus ojivas nucleares. Hace unos 3, 4 años, México y otros países participaron en las conferencias humanitarias relativas al desarme nuclear. Es decir, el riesgo enorme que puede producirse por una detonación, sea deliberada, pues sea por un error, o sea pues por un error también humano, o por una explosión no indeseada. Vimos hace 2 semanas, creo, que hubo una alerta en Hawái, falsa, que se reveló falsa, pero que hablaba en contexto de la crisis con Corea del Norte, que venía un misil balístico y que esto no era un anuncio falso, sino que era un hecho. Es decir, estamos ante situaciones de riesgo y porque está en las doctrinas actuales, tanto de Estados Unidos como de Rusia, de todos los países que han duplicado sus presupuestos, la opción al recurso del arma nuclear.
el hecho de que se piense de que pueda ser usada de arma limitada. Otro terreno que es sumamente riesgoso es lo que estamos viendo en Europa misma, es decir, a partir de la crisis con Ucrania, a partir de la anexión de Crimea, las tensiones entre la OTAN y Rusia han crecido y pues la misma doctrina militar rusa está contemplada el uso de las armas nucleares. La doctrina de defensa de 2015 pues establece que la OTAN es el principal enemigo o amenaza propiamente dicho a Rusia. Es decir, estamos en un escenario tal de descomposición internacional en que los riesgos de confrontación y los riesgos de accidente existen. Es decir, no es un tema en que sea solo para atender las buenas conciencias, sino que ello tiene un efecto en nuestras vidas y cualquier desastre nuclear, pues creo que tendrá un impacto enorme en la vida del planeta. Con casi todos los diplomáticos y expertos que han estado sentados donde estás sentado ahora tú, casi todos coinciden en esta idea de un desorden internacional, de una descomposición y de un planeta en riesgo. Querido Claude, el tiempo vuela y se nos acabó ya el tiempo de esta entrevista. Ojalá que puedas estar por aquí pronto para hablar de más temas. Antes de irte, una recomendación de lectura. ¿Qué estás leyendo en estos momentos? Puede ser novela, lo que sea para la audiencia de Foro Global. Bueno, he estado leyendo varios libros a la vez. ¿Eres lector de varios? Soy lector de Pérez Reverte, leí Eva, que es un gran libro con el marco de la Guerra Civil Española. El último libro también de Javier Marías, precisamente Berta Isla. Pero hay un libro que yo recomendaría mucho, que es el de Philip Sands. Philip Sands escribe un libro que se llama El retorno a Lamberg. Lamberg es una población en Polonia, donde curiosamente en esa zona de Polonia nacieron y se desarrollaron dos grandes internacionalistas que estuvieron en el origen del tema de la justicia internacional y que dieron las bases de lo que iba a ser los juicios de Nuremberg. Es Hans Lauterpacht y al mismo tiempo Herrscher. Es un libro fascinante porque cuenta muy bien la historia de cómo se desarrolla en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial la idea de una justicia internacional. Ahí están anotadas las recomendaciones. Muchas gracias, Claude. Es un privilegio que hayas estado por aquí. Es un privilegio para mí. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito a que continúes con la programación de Foro TV. Te espero el domingo a las 11 de la noche para la mesa de debate de Sin Filtro. Y el próximo lunes, aquí también a las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global. Por lo pronto, te deseo muy buen fin de semana.